Mi padre se accidentó. En ese tiempo, en ese proceso de un año, cuando iba todas las noches a visitarlo a mi padre, inclusive lo llevé a vivir conmigo parapléjico, y me di cuenta que cuando lo atendía a mi padre fue cuando más crecí, cuando más despegué. Eso tiene nombre, ¿no? Le damos la bienvenida al ingeniero Jefferson Velasco a nuestro espacio del Grupo Raíces. Queremos empezar primero con una pequeña introducción, si es que nos pudiera decir quién es usted, su profesión. Jefferson Velasco, tengo 52 años. Me faltó como 4 materias para terminar ingeniería comercial, estudié algo de derecho también, pero entendí de que cuando estudiaba y trabajaba, tuve un momento que tuve que decidir por terminar unos proyectos laborales. Me faltó como 4 materias para acabar, digamos, la carrera de ingeniería comercial. Tengo una empresa constructora, relativamente ya es una empresa que ha seguido varias fases. Actualmente es una empresa o la empresa que más vende en Bolivia productos de construcción, y también tenemos algunos otros negocios como desarrollo urbanístico y otros negocios también que están dentro del rubro y que se van desprendiendo uno a uno, ¿no? Perfecto. Ya que lo tenemos aquí, lo queremos aprovechar para ir desglosando cómo fue su historia. Por eso queremos preguntarle cuál fue su primer trabajo, cuál fue su primer negocio y a qué edad fue. Bueno, trabajo, para mí el concepto de trabajo es un despliegue de esfuerzo físico y mental para obtener un recurso económico. Okay. Si hablamos de eso, digamos, fui a mis 15 años, digamos, el ayudante del eléctrico, fui el ayudante del mecánico también. Mi primer trabajo laboral, hablemoslo así, ya una empresa que trabajé, fue una empresa de ventas de cursos de computación. Tenía 18 años, estaba saliendo de bachiller, buscaba aprovechar las vacaciones para ganar algo de plata, ¿no? ¿Esa empresa de quién era? Esa empresa era un consorcio internacional donde la cola daba la vuelta en la calle Cuellar, daba la vuelta hasta la 24 de septiembre. Y bueno, me quedé a esperar en pleno sol hasta que me toque pues la entrevista, ¿no? Claro. En la entrevista dieron una capacitación y hice carrera en esa empresa y llegué a ser subgerente cuando tenía cerca de 20, casi 20 años, ¿no? Ahora, cuando usted obtuvo sus primeras ganancias, su primer plata, ¿cómo hacía para administrarla o qué hacía con esa plata? Bueno, no quiero que te rías de esta parte, digamos, pero a ver. No es necesario que sea muy... Ya, digamos, para los jóvenes que están aquí le va a ayudar mucho, digamos. Me vendía muy bien. Con lo que ganaba, trataba siempre de vestirme bien, causaba una buena impresión ante la gente que me veía. La gente pensaba que tenía mucha plata y no había más de 2 pesos en el bolsillo, digamos. Pero no solamente eso. Recuerdo que en ese tiempo importaban vehículos de Chile, eran los tacheros. Y yo siempre traté de darle la vuelta a los negocios donde en vez de importar vehículos traía moto chopper y no las vendía acá, digamos, ¿no? Mi negocio era venderla en Brasil. Entonces las traía acá por el procedimiento que tenía que hacer y luego las llevaba a Brasil. Y la ganancia era el doble, digamos, ¿no? Claro. Cada chopper la comprábamos en 800, 900 dólares, más todo el movimiento y todo le llevaba cerca de 1.300 dólares y la vendíamos en 2.600, 1.800 en Brasil. Esa era la ganancia que generaba en todo caso en el tiempo que estaba y me permitía tener ya a mis 20 años un negocito adicional a la sugerencia que manejaba en esa empresa. Ahora, yo creo que es algo obvio de que hubo ciertos momentos en los que hubieron fallas económicas, puede ser algún trabajo, algún proyecto llegó a flaquear y pudo llegar a fracasar. ¿Cómo usted pudo gestionar esa frustración de no tirar la toalla y quedarse en el piso? Bueno, eso es bonita la pregunta porque en realidad esa es la enseñanza de la vida, ¿no? Recuerdo que la primera venta que hice en esa empresa se me cayó. Te dije, esto no es para mí, no quiero hacer más esto. Todo era puerta a puerta, tenías que salir a vender a la calle de traje y corbata. Y le vendí a una farmacia, me acuerdo, y al otro día no quisieron tomar el curso y se me cayó la venta. Entonces, traté de alguna forma de asimilarla, seguir trabajando y ya me fue mejor, y bueno, llegué al cargo de subgerente en esa empresa, que después ya hay otra historia que si la tenías ahí la vas a preguntar. Ok. Cuando una persona llega a los negocios, mucha gente cree de que el hecho de negociar es lo mismo negociar ser vivo, digamos. O sea, creen que pueden lograr un negocio manipulando a las personas, pero claro, hay que tener una estrategia. Quiero que esa persona me compre a mí, yo lo tengo que convencer. ¿Cómo puedo yo hacer, digamos,
para llegar a ganarme la confianza de esa persona en un mercado que es tan competitivo? En venta hay una estrategia, ¿no? Primero está la presentación, luego la explicación y luego está el cierre. A una persona quieren dar el precio antes de presentarse la empresa, presentar el producto, explicar el producto y recién poder vender, ¿no? Ahora, para poder lograr eso, ¿cómo lograr la confianza de la persona? Primeramente, rompiendo el hielo, no hablando del negocio en sí, hablando de cualquier otra cosa que te permita un poco salirte de la concentración del negocio para posteriormente ir de a poco entrando a lo que quieres lograr, digamos, ¿no? Y la mejor venta es la mejor compra. ¿Qué significa eso? Si yo compro algo a un muy buen precio, ¿me va a ser fácil o difícil venderlo? ¿Alguien que quiera responder la pregunta? Yo creo que ya depende de cómo se maneja el mercado ese rato sobre ese producto. Si usted compra fácil, o sea, compra barato, haces una buena compra, tenés un buen precio, tenés un buen producto y te va a permitir, lógicamente, en el tiempo que usted dice, tiene razón, venderlo a un buen precio sin tener que competir con otra competencia que compró más caro que vos, digamos. Entonces, ¿cuál es tu mejor venta? Tu mejor compra. La mejor ¿Está compra, bien? claro. Comprar a un precio, el mejor precio del mercado. Entonces, si yo quiero vender a un buen precio, primero me voy a asegurar de hacer una buena compra. Ahora, por ejemplo, estábamos con mi hijo cerrando un negocio donde no hubo una ganancia, digamos. El objetivo no era ganar. El objetivo que era, o sea, ya llegó al punto máximo de tener su valor, darlo en pago por otro producto que va a tener en cuestión de 3 años en valor 5 veces más que ese. Entonces eso te permite darte cuenta que no todos también los negocios son por ahora, digamos, ¿no? O sea, Ahora, no salimos de la pregunta. no, está perfecto, está perfecto. Pero, ¿cómo puedo llegar yo a convencer a una persona de negociar con alguien para poder acceder de que me dé otra cosa en parte de pago? ¿Cómo puedo llegar yo? Primero tenés que escuchar. El mejor vendedor no es el que habla, digamos. Primero, es el que escucha. Vos te vas a presentar a una negociación con alguien y no vas a venderle todavía, digamos. Lo vas a escuchar. Que va a hablar de la madre, el hijo, lo que sea. Que se desprenda un poco y vas de esa forma entrando en valor a lo que te querés hablar y ver sus necesidades que tiene. Si vos no llegás a concretar en esa charla algo que se llama un CAN positivo, ¿qué es un CAN positivo? Si lo derivamos, CAN, capacidad económica, A, autoridad de decisión y N, necesidad. Si esa persona no tiene esas 3 cosas, no me va a comprar. Si tiene plata y tiene necesidad, pero la que decide es la mujer o la que decide es el padre, no me va a comprar. Tiene que tener esos 3 aspectos que sí o sí son necesarios para que puedas terminar una venta. ¿Y cómo lográs hacer eso, digamos? En la charla previa que tenés que tener con esa persona. Te tenés que buscar eso de una forma, de repente con preguntas que van siguiendo una charla cualquiera cuando estás hablando del tema que sea, digamos, ¿no? Pero que Claro. entres en calor y vas entrando en todos esos valores. Encontrar ese campo positivo. Ahora, toda esta información que usted nos ha dado en cuanto a venta, que usted la ha ido averiguando, investigando, con experiencia de otras personas, pero muchos jóvenes hoy en día tienen ese deseo, quieren animarse, pero les viene el bajón o les viene la flojera y no investigan ese tipo de cosas. Siempre que vas a emprender un negocio, siempre va a ser no con las expectativas que esperabas ya, ¿no? Porque si es con las expectativas que esperabas, tanto al comienzo, al medio o al final, nunca lo vas a hacer. ¿Quién quiere empezar un negocio sin una contadora? ¿Quién quiere empezar un negocio sin las necesidades que uno tiene? Ahí está, por ejemplo, el ejemplo del pastor mismo, digamos, ¿no? Él no haya empezado esta iglesia si haya pensado primero en tener las condiciones que tiene ahora, digamos, ¿no? Empezó de una forma mucho más básica y fue de a poco siguiendo todo eso. Exactamente. Cuando yo empecé un negocio, a ver, como experiencia, llegué a ser subgerente y hubo una competencia en esa empresa y gané la competencia y me la dieron a sucursal para que yo la pueda abrir. Cuando llego y me da la llave y entro, solamente habían 20 sillas, un escritorio y un teléfono. Le digo, ¿cómo voy a empezar así? ¿Dónde están los muebles aquí, digamos, no? Pero conseguítelo, porque yo estoy dando a la Claro. oficina, me dicen, anda vos, conseguítelo los muebles. Entonces, en cuestión de una semana, con algunas amistades, también es importante también tener eso, siempre buscar tener amistades, llegar, si no llego a una persona, lo llevo por un amigo, el que tenga que llegar. Hice unos intercambios, creo que eran 2 escritorios, una credenza, 2 sillas poltroneras y no sé qué otra cosa más.
superaba los $8,000 más o menos. En ese tiempo $8,000 te compraba 2 lotes, digamos, ¿no? Claro. Entonces, y bueno, y me lo llevaron, y me lo pusieron todo, quedamos una belleza, hicimos un brindis con todo el personal que tenía, y al otro día, 9 de la mañana entramos, llego a las 9, 0 muebles. Y en eso bajaba Juan Carlos Lucero y me dice, era mi jefe, y bueno, yo le pregunto, ¿y qué pasó con los muebles? ¿Son muebles nuevos? Me dijo, ya me los llevé a la empresa, ahorita te llegan los muebles de la empresa. Me los cambió los muebles nuevos, se los llevó a la empresa para él y me trajo los muebles antiguos. Pero a lo que me voy, digamos, empecé esa sucursal con 20 sillas, un teléfono y un escritorio. Y no me di cuenta que era una experiencia, de repente, un pacto que hice en un momento con Dios, donde le dije que no quería caer, no quería derrumbarme, peleaba hasta lo último para que las cosas funcionen como yo quería que funcionen. Entonces, abrí esa sucursal de este señor, arriesgué su plata y yo lo único que perdía era mi tiempo porque la experiencia la iba a ganar. Claro. ¿Y qué pasó con eso? Fue una experiencia porque cuando abrí mi empresa también con 20 sillas, un escritorio y un teléfono. Entonces, sin darme cuenta, ese era un paso que tenía que pasar yo para que cuando me tocara abrir mi propia empresa, iba a empezar exactamente lo mismo. Cuando leí la pregunta que me vas a preguntar eso, empecé y lo empecé a recordar y me di cuenta ahora que era una enseñanza porque visualizo la oficina que me dieron, eran 20 sillas, blanca, un escritorio y un teléfono. Y cuando abrí mi empresa, como no tenía las condiciones, abrí también con 20 sillas, un teléfono y un escritorio. Pero la diferencia de esto, había un plus, que era un instituto de computación. ¿Cómo abrís un instituto de computación sin una sola computadora? ¿Cómo se abre un...? ¿Ah? Bueno, es una experiencia, se la voy a contar en otro momento, lo vamos a hacer muy largo, pero Okay. es una experiencia bastante bonita que uno tiene que buscarle, como le decía, darle la vuelta a todo. Bueno, como no tenía las condiciones, el presupuesto era como creo que eran $20,000 mínimamente para abrirle. En ese tiempo una computadora te costaba $2,500 más o menos. Inventé un sistema nuevo que se llamaba un sistema de computación a domicilio. O sea que no necesitamos tener computadora nosotros ahí, sino era una venta de un curso a domicilio. Entonces inventamos un proyecto como ese. De esa forma entró el Acuerdo Patriótico y la UCS y otros políticos, digamos, que entraron no tenían las condiciones, no sabían nada de computación, no sabían. Entonces fue un curso caro. Entonces te digo caro porque el curso costaba $60 mensuales, era un curso de 24 horas, donde iba el profesor y te enseñaba en tu propia computadora, o $240 el curso entero. El instituto más caro en ese tiempo era el Domingo Sabio, que cobraba $22. Nosotros cobrábamos $60 a domicilio. Y fue un boom, o sea, la verdad que nos fue muy bien. Y la primera venta que hice se me cayó también. O sea, todo en la vida, de alguna forma, no lo vamos entendiendo hasta que nos pasa y vamos aprendiendo. Y esta charla me está ayudando, gracias por invitarme, porque empecé un poquito a recordar algunas cosas y tomé algunos apuntes aquí. Y fui asociando algunos temas como ese, ¿no? Que no salían las cosas, recuerdo que lloraba en la noche de rabia, no me salían las cosas. Me gustaba siempre comprarme lo mejor, y me acuerdo con mi hijo mayor, compré un televisor con un VHS incluido, que era el único que había, creo que. Para comprometer al cliente y me compre el curso, llegamos a una clase demostrativa con el televisor Sango. Entonces lo comprometíamos a la familia y todo, que nos compre el curso, digo. Y una cosa llevó a la otra, porque inicialmente era un curso de computación que posteriormente fue importadora a otros productos más caros, después desarrolladora urbanística, y todo fue llevando una cosa a la otra. La constructora que tenemos ahora, son 31 años que tiene la empresa, ¿no? Creo que es muy importante el hecho de ver que cuando uno tiene algo, trabajar con lo que uno tiene. No tengo computadora y quiero hacer cursos de computación para la gente, me las ingenio. No quedarme con, pucha, no tengo computadora, no puedo hacer un curso de computadora, sino decir, a ver, quiero hacer un curso de computadora, de computación, me las ingenio. ¿Qué puedo hacer? Usar las computadoras de las personas, ya el hecho de pensar, digamos, creo que es muy importante que lo aprendamos todo. Ahora, un poquito yéndonos por otro lado, hay mucha gente, muchos jóvenes que creen que la vida la pueden pasar, creen que pueden llegar lejos
mintiendo, engañando, a estas alturas, a esta edad, no es algo, digamos, que se pueda ver muy significativo. El hecho de copiar en un examen, el hecho de mandar a hacer mis tareas, el hecho de mentirle a mi padre, pero sabemos de que todas esas mentiras pueden llegar a crecer y si yo tengo digamos, ese mal hábito de mentir y engañar, lo voy a mantener, incluso aplicándolo en mi vida laboral. Ahora, mi pregunta va, ¿qué pasa con esta gente en los negocios que miente, que engaña, se va por otros lados, que estafa y que todavía mantienen esa, digamos, esa forma de pensar, esa mentalidad de que pueden conseguir las cosas engañando? Son las personas, bueno, no solamente los jóvenes, los mayores y toda la gente, que piensan que las cosas se consiguen fácil y siempre buscan darle la vuelta a las cosas y buscar que las cosas les salgan de forma inmediata y no, las cosas buenas no llegan de forma inmediata. Detrás de un logro que viene a ser un producto en preparación o en fase de término, cuando ya tu negocio ya empezó a arrancar, digamos, hay desafíos iniciales, ¿no? Hay momentos que lanzaste un producto y no fue el momento adecuado, muchas cosas hasta llegar que funcione el tema. Entonces, existe un proceso y si no querés pasar ese proceso, y hay gente que quiere hacerlo mintiendo, robando y haciendo lo que estás indicando. Y me acuerdo cuando daba clase o capacitaba al personal de venta, mostraba un triángulo: dedicación, constancia y capacitación. ¿Cuál es el objetivo? El éxito. Pero para lograr y tener esas tres cosas, lograr tener éxito, vos tenés que tener fe. Si vos tenés fe en lo que estás haciendo, en tu proyecto, en lo que haces, vas a lograr la dedicación, la constancia, vas a darle el tiempo para tu capacitación y vas a lograr tener lo que esperás teniendo fe en lo que estás haciendo. Para mí la felicidad deriva de la fe. Feliz. Feliz. Si no tenés fe en un proyecto, por más que ganes plata, no vas a ser feliz. Si vos amás a una mujer o amás a tu cortejo, a tu corteja, si no tenés fe en esa persona, no vas a ser feliz. La fe es la base de las cosas. La fe, la perseverancia, te va a ayudar mucho a llegar a algo y siendo firme, fuerte, valiente. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente con fe. Perfecto. Hay mucha gente aquí que tiene ideas de negocio. Cada uno tiene investigado con los chicos y tienen ciertas ideas que van por otros lados, otros rubros de comida y etcétera. Pero muchas veces algunos no se animan a empezar. El hecho de empezar, el hecho de investigar, digamos, los precios de la comida que voy a vender, no se animan a dar ese primer paso porque tienen miedo al fracaso. ¿Qué consejo le daría usted a un joven que tiene ese miedo a fracasar y que no quiere hacer las cosas? ¿De qué vas a fracasar? ¿De qué vas a caer? No te puedo decir que no vas a caer, vas a fracasar. Tremendo. Vas a caer. La idea no es fracasar y caer. La idea es que cuando no te vaya bien, sigas. Un negocio no se abre cuando te fue bien un día antes. Un negocio se abre cuando abrís todos los días, te vaya bien o te vaya mal, lo abrís todos los días el negocio. Y a la misma hora y cerrás a la misma hora. El vecino, el de al frente, el que pasa por ahí, hasta por curiosidad se va a pegar a consumir un producto que tenés, digamos, ¿no? Claro. Y lo que sea va a llegar 1, 2, 3, al comienzo no va a funcionar, vas a sentir fracaso, vas a sentir rabia, vas a sentir cómo le va bien al de al lado y a mí no me va bien. Vas a darte cuenta que de repente el producto que pusiste no era el adecuado, puedes ir mejorando tu producto, lo que sea. No vas a lograr nunca que abras algo como una varita mágica y que funcione. Claro. Vas a caer al comienzo. Ahora, la siguiente pregunta va enfocada justamente a eso. En el momento de que una persona fracasa, estamos viendo de que el fracaso no es una sentencia, que el hecho que yo fracase no significa que estoy sentenciado a quedarme en el piso. ¿Cómo se puede, digamos, aprender a perder con madurez? ¿Cómo puedo yo afrontar ese fracaso, esa caída y levantarme? ¿Por qué? Porque muchas veces, estando en el piso, estando en lo más bajo, es donde uno está más desanimado y donde uno dice, como usted decía cuando empezó, no sirvo para esto, soy un desastre, no doy más. ¿Cómo puedo yo enfrentar ese fracaso con madurez? Yo tenía 30 años y en ese tiempo nos iba bien, pero no era lo que yo esperaba, digamos, ¿no? Mi padre se accidentó
A los 71 años quedó parapléjico. Y yo en ese momento, como el producto que estábamos vendiendo ya había mucha competencia, no estaba funcionando, empecé con otro producto y con otro para ir mejorando lo que estábamos haciendo. Le daba más tiempo a la empresa. Tenía ya en ese tiempo 3 hijos. Y mi padre es accidente y tenía que ir a verlo en la noche. Y tenía que ir a verlo porque no aceptaba él, digamos, los fisioterapeutas que le mandaban, sino quería que yo se lo lleve, se lo presente y él se quede con él, digamos, ¿no? En ese tiempo, en ese proceso, un año, cuando iba todas las noches a visitarlo a mi padre, inclusive lo llevé a vivir conmigo parapléjico, fui y ocupé más tiempo en la familia, más tiempo en mi padre, fue cuando más crecí. De ganar un monto, terminé ganando casi 6 veces más lo que ganaba. Y no me di cuenta de eso hasta cuando ya pasó el tiempo y me di cuenta que murió mi padre y me di cuenta que cuando lo atendí a mi padre fue cuando más crecí, cuando más despegué. Eso tiene nombre, ¿no? Me meto a fondo en lo que uno hace y te das cuenta que estás sirviendo, estás ayudando por otro lado, pero cuando te das cuenta ya todo lo hiciste. Le di tanto tiempo, tanta energía o no sé qué hace o cómo nos moldea a Dios, pero nos hace darnos cuenta que en los momentos más difíciles, cuando llegas a salir de eso, te das cuenta que lo que lograste es mucho mayor de lo que tenías antes. Muy importante que nos quedemos exactamente con esa enseñanza. Ahora vamos avanzando un poquito más. Nosotros dejamos en claro de que el dinero es algo que nos ayuda, es una herramienta que utilizamos, pero sabemos de que no tenemos que endiosar el dinero. ¿Cómo podemos hacer para mantener nuestros corazones humildes? ¿Cómo podemos hacer para no desviarnos de Dios cuando llegamos a ese punto donde tenemos el dinero, tenemos un nivel de prosperidad, vamos a decirlo así, un poco más elevado, donde llegamos a alcanzar nuestras metas, nuestros bolsillos se llenan? ¿Cómo podemos, digamos, no endiosar el dinero? Servir. La una palabra es servir. Ser agradecido y servir. Y darse cuenta que no sos menos que nadie ni más que nadie tampoco, ¿no? Y portarse de repente grande cuando te toca con el grande y portarse mediano o chico cuando te toca también de esa forma, ¿no? Ahora, una pregunta un poquito más personal. Si usted pudiera sentarse con usted mismo, viajar en el tiempo y hablar con usted mismo de joven, usted pudiera darle un consejo cuando usted tenía 15 años, ¿qué consejo le pudiera dar? Que todo le da su tiempo, ¿no? Que era tan impaciente que por ser impaciente fui muy desordenado también. Eso me trajo muchos problemas, sino darme cuenta que todo es un proceso y todo le da su tiempo. Pero también si volviera atrás, ahora creo que no empezaría un negocio con 20 sillas, un escritorio y un teléfono si volviera atrás. Perfecto. Ahora abrimos las preguntas para que todos puedan, si es que tienen, pueden levantar su mano y preguntar absolutamente lo que quieran, relacionado al tema, obviamente. Quiero pedirles que por favor, esta vez sí pregunten. Yo sé que todos los sábados nunca preguntan. Él dijo en un momento que él creó una propia empresa, pero al momento de crear una propia empresa necesita invertir o capitalizar, o sea, para poder hacer un negocio, ¿no? ¿Cómo hago yo si no lo tengo capital y quiero implementar un negocio? Yo empecé una empresa, un instituto, te decía, con $550. Me alcanzó el escritorio de mi cuarto, mi silla de mi cuarto, para las 20 sillas, los volantes, y me acuerdo que lo hice en el living de la casa de mi madre, con un telón, le decían, porque era una división entre el living y el comedor de la casa de mi madre, y presenté una empresa, la vendí como un consorcio. Como ya venía de una empresa donde era un consorcio, la vendí con un speech, una preparación de algo para un convencimiento, una venta, ¿está bien? Entonces preparé un speech de tal forma que me fue excelentemente. Si yo pretendo hacer la empresa, te decía yo al comienzo, con todo lo que me gustaría empezar, nunca la voy a empezar. ¿Cómo la puedo empezar? Investigando, conociendo. Si tenés la oportunidad de trabajar una empresa que haga lo mismo, anda a invertir tu tiempo y conociendo lo que estás haciendo, con seguridad que te va a ser mucho más fácil empezarlo. Dedicación, la constancia con la capacitación y la fe en lo que voy a hacer me va a llevar al éxito. No hay otra forma, digamos, ¿no? Jesús, tenés que hacerlo. Algo que yo puedo implementar es que si uno vende un producto, lo primero que puede hacer sería venderlo. Una vez ya vendido, encontrar que alguien le preste la plata
y agarrar esa plata y comprar las herramientas que uno necesita y así consecuentemente lo va a tener todo al momento de hacer un trabajo. Ya va a poder comprar productos, pero va a tener las herramientas y ahí fue uno ganar el doble, básicamente. Ya, viéndolo desde ese punto de vista, los negocios son números. Vos querés comprarte un vehículo, sentarte, sacarte un número y si trabajás vas a poder hacerlo, porque te vas a poder apalancar, digamos, de una forma. Yo cambiaba vehículos constantemente y ¿cómo lo hacía? No tenía plata. Veía el letrero auto en venta, tenía una chequera. ¿Cuánto pedís por tu vehículo? $10,000. Tomá, te voy a dar los 10,000, pero dámelo en 3 pagos. Y le daba cheque, lógicamente que no tenían fondo en su momento, pero lo tenía que cubrir porque si no lo cubriste, ibas preso en ese tiempo. Entonces veía los letreros de las movilidades en venta, anotaba el número, los compraba los vehículos, los ponía a la venta y los vendía y con esa misma plata pagaba y generaba otras compras mayores. Estudiar a tu cliente, a quién le vas a comprar, estudiar el producto, conocer el mercado, porque por más plata que tengáis recursos, si no conoces el producto y no conoces el mercado, no vas a ser de éxito en lo que estás haciendo. Ese heredero que llega y hereda $1 millón, si él no sabe en qué invertir, invierte en algo que no corresponde, en cuestión de años va a perder todo, digamos, ¿no? Tengo que conocer lo que hago. Me llama la atención el triángulo. Dedicación, constancia, capacitación. Sí, porque con ese triángulo respondió la pregunta, ¿no? ¿Sí? Y la base de todo eso dijo que era la fe. La fe en lo que estoy haciendo. ¿Cómo ese triángulo mezclado ahora con la fe, que todos los proyectos, siempre un proyecto, porque los proyectos son diferentes, ¿no? Diferentes áreas. ¿Cómo hago para implementarlo en cada proyecto? Capacitación, me tengo que capacitar en lo que estoy haciendo, tengo que conocer lo que estoy haciendo. Como le digo, invertir tu tiempo. Invertir. Bueno, si vas a trabajar para alguien, invertir tu tiempo. Una vez me dijo mi hijo, estaba estudiando Derecho y le dije, te voy a abrir un consorcio con unos abogados de renombre en Santa Cruz. Estoy empezando recién, me dice todo ello, entonces anda a ganar experiencia y volvés ya para que el negocio lo puedas implementar con la gente que pueda hacerlo. Una vez uno como padre se acelera, digamos, ¿no? Pero primero necesitaba tener la capacidad, digamos, no le iba a ir bien. Capacidad, tener la capacitación que necesito, la dedicación todos los días, por más que llueva, truene, lo que sea, y tener fe en lo que hago. Tengo que tener fe, y la fe está con Dios, pues, ¿no? Si no tengo fe en lo que hago, no voy a poder lograrlo, porque la fe en el proyecto que yo tengo me hace tener dedicación, tener constancia y darme el tiempo para poder capacitarme también, ¿no? Creo que algo muy importante que se dijo antes que sigan las preguntas, invertir tiempo. Algo que es tan valioso que decimos, no, si lo investigo, le voy a pelar. Invertir el tiempo que es tan importante, agarrar y meterle a lo que yo quiero hacer, creo que es algo muy importante. Yo quería preguntar cómo hacía para no rendirse cuando algo o los negocios le salían mal, porque como dijo, muchas veces uno empieza algo y a veces no salen las cosas como uno espera y normalmente lo que hace la gente es echarse para atrás o no sé, dejar de invertir su tiempo, su dinero, todo en esa idea y simplemente se echa para atrás. ¿Cómo hace usted para no rendirse y más bien tener más ganas de hacer eso para lograr su objetivo? Llorar en las noches. Lloraba de rabia. Y esa llorada de rabia te hace que te vengan nuevas ideas, que en la noche escribas, que en la noche te prepares, al otro día te levantes con otra idea. Pero si tenías ganas de llorar, lloraba pero escondida, lloraba en la noche, digamos, ¿no? Al otro día voy a hacer esto, mi agenda la dividía en 3. Todo lo que tenía que hacer, todo lo que debería hacer y todo lo que debería hacer si hago los 2 primeros. Mi tiempo no eran 8 horas. Si vos trabajas 2 horas más al día, tu semana ya no tiene 6 días o 5 días, tiene un día más por lo menos. Entonces, si vos trabajas 4 días al mes más que tu competencia, considera que de alguna forma no seas bueno en lo que hagas, vas a tener resultados, porque estás metiendo más tiempo. Yo le quiero hacer una última pregunta. Lo que pasa ahorita con los jóvenes, con muchas personas, usted dice que hay que capacitarse, ¿no? O sea, saber lo que vas a hacer. Muchas personas, muchos jóvenes, incluso me incluyo también, ahorita, ¿qué le podría decir usted que en vez de invertir su tiempo, capacitarse, estudiar, leer, qué sé yo, para en el teléfono? Tiene que haber una motivación para los jóvenes, ¿no? Porque ahorita llega uno y es el teléfono y
Yo hablo por mí y por mi hija, digamos, ¿no? Porque quiero que mi hija sea grande, ¿no? Voy a decirle esto, Jesús, nadie contrata gente de 50 ni 40 años. Si yo quiero tener experiencia, quiero tener mi recurso, a los 30 años y algo más ya tengo que tener encaminada mi vida. Después de ahí me va a costar más. Normalmente no contratan gente mayores. ¿Por qué? Porque la juventud tiene mucho vigor. Y vos contratás a un joven, digamos, porque sabés que lo vas a moldear. Si le decís quédate a trabajar porque tenemos que terminar, qué sé yo, este proyecto hasta las 7, 8, no va a tener problema en hacerlo. Pero si vos le decís a esa persona mayor que lo haga, el tipo te va a poner, pero yo trabajo hasta cierta hora. Entonces nada, la juventud es para aprovechar ese vigor, esas ganas, ponerle duro al trabajo, ganar experiencia y ganar plata. O esperar la herencia del padre de repente. Que hasta que llegue yo creo que no da. Ya estamos con ganas. Algo tenemos que tener de más. Dedicación, constancia, capacitación, fe en lo que hacemos y lógicamente con Dios en el corazón. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Cómo supiste que era el mejor vendedor a tu 20 años? Era el peor. ¿Nunca sabía eso? Era el peor vendedor. Me acuerdo, habían 3 vendedores que vendían todo. Pero ¿qué pasó? ¿Cuál fue la diferencia? Que yo no dejaba, digamos. Era dedicación, constancia, leía, me capacitaba, pero era el peor vendedor. El mejor vendedor creo que eran 22 cursos, 24 cursos, como un curso por día. Yo vendía 5, digamos. Y había gente que vendía 3, 2 también, ¿no? Entonces era entre los regulares para abajo. Me dijo mi jefe en ese tiempo, me dijo, yo sabía que te iba a ir bien, porque vos eras más dedicado que todo. Yo era el que cerraba la empresa, me tenían que botar de la empresa para irme. Pero siempre venderse bien, eso es lo que le digo siempre, véndanse bien. Tratar de capacitarse, tener temas de conversación. Cuando uno se vende bien, van a abrirse las puertas donde uno las toque. Bueno, algo que puedo aportar, creo que aparte de tener fe en Dios, obviamente, y en nuestro negocio, creo que también es importante tener fe en nosotros mismos. Porque si nosotros no nos creemos que vamos a lograr, que vamos a vender, yo voy a convencer a ese cliente, el cliente no nos lo va a creer. Así es. Si nosotros no nos lo creemos primero, que nuestro emprendimiento va a prosperar, nadie va a tener fe en nosotros. Entonces yo creo que es importante que la fe de la mano de Dios vaya agarrado fe en nosotros mismos y en que sí lo vamos a lograr. Hasta la motivación con la que estás hablando ya te hace que la persona que te escuche, digamos, rompa el hielo y crea en lo que estás diciendo. Si no hay riesgo, pues no vale la pena, digamos, ¿no? Un último consejo, una pequeña frase que nos pueda dejar de enseñanza. Creo que ya soy un buen vendedor, aprendí. Dios siempre estuvo a mi lado. Una vez digo, soy muy afortunado con las cosas que he logrado, porque lo hice de la nada. Tenemos que ser siempre agradecidos, servir a la gente y darnos cuenta que hay un libro donde Dios debe estar escribiendo todas nuestras experiencias y todo lo que vivimos es parte de una hoja más de ese libro que uno está viviendo, ¿no? Nada, tengamos fe en las cosas que hacemos para ser feliz. La base de la felicidad es la fe. Ingeniero Jefferson, muchas gracias por haber venido. Gracias, querido Leito. Gracias. Gracias. Si te gustó lo que viste, te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Y si quieres ser parte de nosotros y eres de Santa Cruz de la Sierra, te invito a que vengas a nuestras reuniones todos los sábados a partir de las 5 de la tarde, calle Julio Gutiérrez, número 182. Somos un grupo de ayuda para todos los jóvenes y adolescentes. Yo soy el pastor Leonardo Ortiz y esto es Grupo Raíces.